Vamos a empezar. El tema de hoy es la sesión número 4. Prepárense porque vienen los falsos maestros. Es un grito que nos manda el apóstol Pedro. Es una llamada de atención. Aguas porque ahí vienen los falsos maestros y la cosa se va a poner cada vez peor de acuerdo a lo que él nos está diciendo en estos versículos. Vamos a ver el capítulo 2, si tienen sus Biblias, ábranlas en Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver los versículos 1 al 10. Déjenme aparecer ahí. ¿Dónde estoy? Aquí. Ya aparecí. Ahí estoy. Ok, bueno. Vienen los falsos maestros. Este es el bosquejo que tenemos, que hemos estado estudiando de las dos primeras secciones. Ya la semana pasada terminamos la primera sección de aquí arribita acerca de aclarando la esencia del conocimiento que nos habla el capítulo 1. Empezamos ahorita el capítulo 2, vamos a ver los dos primeros temas que son advertencias contra los falsos maestros, los tres primeros versículos, y después del 4 al 10 algunos ejemplos de el juicio de Dios sobre los que transgreden su ley, sobre los que pervierten sus caminos, y también el rescate de lo que ha hecho el Señor en medio de esas situaciones difíciles. El Señor ha rescatado a mucha gente. El conocimiento pleno, hermanos, el conocimiento pleno de quién es nuestro verdadero enemigo, cuáles son sus armas, sus artimañas, en dónde está, qué hace, y si es posible saber qué es lo que pretende hacer. Esto es muy importante para los soldados que están al frente de cualquier batalla. Conocer a nuestro enemigo, por dónde se mueve, cuáles son sus armas, por dónde quiere sorprendernos, anticiparnos a lo que quiere hacer. Esto es muy importante para poder resistir cualquier tipo de ataque. De esa manera podemos desplegar los medios que tenemos de una manera ventajosa, podemos reforzar aquellas áreas que no están bien fortificadas, surtirnos de los recursos que necesitamos para aguantar un estado de sitio prolongado. Escuchen esta expresión. Nuestras vidas, hermanos, desde que nos entregamos a Cristo, entraron en un estado de sitio. Es decir, estamos sitiados, el enemigo está tratando de atacarnos, no por eso vivimos con miedo, no por eso vivimos derrotados, pero sí debemos de estar alertas y preparados para lo que viene. Pedro, precisamente en esta carta que vamos a ver, Pedro nos está advirtiendo, el apóstol Pedro nos está pidiendo de alguna manera que nos preparemos porque la guerra está empezando, la guerra va a empezar, la guerra se va a desatar. La iglesia estaba apenas naciendo cuando Pedro escribe esto, eran pocos años apenas, la iglesia se estaba configurando apenas, pero ya estaba la amenaza latente de que las ideologías y todas las corrientes que venían desde la antigüedad, hermanos, como les he dicho, todo este estudio no son nuevas, por supuesto, todo esto existe desde que Satanás fue arrojado a la tierra, mucho antes de que el hombre viniera a la tierra, al mundo. Ya existían todas estas maquinaciones y todas estas cosas que querían quitarle el lugar de primer lugar a Dios. Así es que Pedro nos advierte, ya está estructurándose la iglesia, están haciendo la iglesia y vienen todas estas falsas doctrinas, todos estos falsos maestros que se quieren aprovechar de la fe que están haciendo, de la iglesia que se está estableciendo, pero el Espíritu Santo, por supuesto, le anticipa a Pedro, le anticipa a Judas, le anticipa a Santiago, le anticipa a Juan, le anticipa a Pablo y por supuesto lo advirtió también a través del ministerio de Jesucristo mismo, que iban a venir tiempos en los que maestros falsos iban a querer meterse dentro de las iglesias. Así es que vamos a ver cómo opera esta maquinación del enemigo. Vamos a la sección 2, o sea, al capítulo 2. El tema general del capítulo va a ser acusando a sus enemigos
y el primer tema es advertencias contra los falsos maestros. ¿De qué nos advierte el apóstol Pedro aquí? Abran sus Biblias en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, 2 y 3. Dice: pero hubo, y por favor aquí si me van siguiendo también, vean por favor las letras, las palabras que tengo marcadas en negritas, que las tengo más resaltadas porque son importantes para entender esto. Dice, hubo, está hablando del tiempo pasado. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, refiriéndose al Antiguo Testamento. Ya estaban los falsos profetas, ya había falsas ideologías, ya estaban los falsos maestros, pero en el Antiguo Testamento se les conocían como falsos profetas. Entre el pueblo, como habrá, habla aquí Pedro en tiempo futuro, habrá entre vosotros falsos maestros. Y fíjate qué es lo que van a hacer estos falsos maestros. Dice, introducirán encubiertamente, no lo van a hacer de una manera descarada, no lo van a hacer de una manera totalmente expuesta, sino encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán. Muchos seguirán. ¿Quiénes son esos muchos? Muchos cristianos, mucha gente que dentro de la iglesia, por no tomar el tiempo, por ser perezosos espiritualmente, por no querer estudiar, por no querer prepararse, por no querer escudriñar lo que la palabra dice, lo que le den se lo comen y ahí vamos como borreguitos comiendo. Y muchos de ellos, dice, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, es decir, solamente el asunto económico y solamente una serie de cosas de ventas y esto, el otro, para poder hacer dinero, con palabras fingidas sobre los tales, y ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, hubo falsos profetas. En la iglesia neotestamentaria también hay falsos maestros que vienen encubiertamente a tratar de engañarnos y de traer las herejías que en otros tiempos también estuvieron muy presentes en la iglesia. No solo propagan sus herejías, sino que buscan influenciar también a otros. Ahora, muchas de estas doctrinas, hermanos, siguen hoy activas. Déjenme darles nada más una pequeña lista de algunas de estas doctrinas que muchos a lo mejor las identifican fácilmente y otros todavía le siguen abriendo la puerta a estas doctrinas. Mucho cuidado, tengamos cuidado. Algunas de estas doctrinas que ya estaban desde tiempos del apóstol Pedro y de Judas siguen activas en nuestro tiempo. Por ejemplo, todos aquellos que niegan a Cristo y su obra tal y como la presenta la Biblia son falsos maestros, hermanos. Punto. Cuando negar a Cristo no solamente es decir, Cristo no es Dios o Cristo no es el Hijo de Dios. No, negar a Cristo es negar toda su obra que está haciendo y tratar de manipular la obra redentora de Cristo para convertirla a nuestra conveniencia, ¿ok? Así es que, ¿quiénes son los que niegan a Cristo y su obra tal y como lo presenta la Biblia? Por supuesto, los musulmanes que piensan que Cristo solamente es un profeta, que no es Dios. Es un profeta de Alá, solamente es un hombre iluminado, pero solamente es un ser humano. No creen o no hablan de que Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios, y niegan la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová siguen muy activos por todos lados, y la doctrina de ellos respecto a Cristo es que Cristo es un ángel, probablemente el arcángel Miguel, que se encarnó, que fue alguien que se ofreció voluntariamente para tomar el lugar de expiación y morir en la cruz, pero que solamente fue un ángel, es decir, un ser creado por Dios, no Dios mismo, no el Hijo de Dios, y ellos niegan la divinidad de Jesucristo. Leímos en el versículo primero que lo hacen encubiertamente. Mucha gente cae víctima
de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque es encubierto y tú lo oyes y dices, wow, esto suena bien, esto parece que sí tiene mucho que ver. Hablan de la Biblia, hablan de esto, del otro, tienen el Nuevo Testamento. Pero cuando te vas metiendo a esa doctrina, te vas dando cuenta que niegan a Cristo y su obra completa como la presenta la Biblia. Otra corriente tan fuerte doctrinal en este tiempo son los mormones, están por todos lados también, ¿verdad? Los santos de los últimos días. Ellos piensan que Cristo solamente fue una concepción entre Elohim y María, que Elohim se hizo carne físicamente y cohabitó con María, es decir, tuvieron relaciones sexuales y de ahí nació Jesucristo como cualquier ser humano. Y como cualquier ser humano, Jesucristo vino al mundo para poder ser perfeccionado y para poder llegar a ser un Dios. ¿Ok? Entonces, cuidado con esta doctrina, es muy peligrosa. Niega el nacimiento sobrenatural de Jesucristo, la concepción sobrenatural de Jesucristo. Dios no tenía por qué hacerse ser humano para tener relaciones sexuales con María y que naciera Jesús. Dios es Dios, por supuesto, y Dios tiene control sobre las células y sobre la naturaleza y la biología. Así es que Dios es Dios como lo presenta la Biblia y nada más. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo y no vino aquí para tratar de perfeccionarse para ser Dios. Él ya era Dios. Por supuesto hay muchísimas citas bíblicas, no es el punto ahorita un estudio completo de sectas falsas y doctrinas falsas, alguna otra ocasión lo haremos, solamente es marcar los falsos maestros que todavía están vigentes en nuestro tiempo. Si están por ahí, hermanos, denme unos likes o algo para saber que están por ahí, que están de acuerdo conmigo. Si alguien tiene comentarios, por favor puede ponerlos ahí en la página, en el chat, y yo con mucho gusto los voy a ir también leyendo con ustedes. Otra doctrina herética de estas es, por supuesto, la que maneja la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Con el eterno bebé en brazos de María, un bebé indefenso, dependiendo solamente del grandísimo y magnánimo amor de la Virgen María para poder sobrevivir. Esa es una aberración, no es Cristo Jesús, por supuesto, no es la imagen que la Biblia, que los evangelios, que las cartas apostólicas, que Apocalipsis sobre todo nos presentan sobre Jesús. Es totalmente diferente. No presentamos a un Jesús débil, a un bebecito eternamente en los brazos de la madre, ¿verdad? Tampoco presentamos a un cadáver sobre un crucifijo, como se muestra constantemente, con una imagen totalmente débil, derrotada, fracasada, con un rostro sufriendo ahí crucificado. No es así como lo tenemos. Nosotros tenemos un Cristo vivo, un Cristo que está vivo, que venció a la muerte, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre y que por supuesto está en todo su esplendor y toda su gloria. Esa es la imagen que yo tengo de Jesucristo en la Biblia. Así es que estas ideologías, hermanos, que nos presentan una imagen distorsionada de Jesús, una imagen distorsionada de Cristo o de su obra redentora o de su divinidad, son falsos maestros, falsas enseñanzas de las que Pedro nos está previniendo. Dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia cristiana, también se han distorsionado en muchos grupos la verdad. Hay muchas distorsiones dentro de las iglesias evangélicas. Con ideas como estas: Cristo murió para hacernos prósperos y ricos y cumplir nuestros deseos. Por supuesto que no. Esa no es la idea del cristianismo. Otros dicen también dentro de los grupos evangélicos que Cristo bajó al infierno y que en el infierno fue torturado para completar la obra de salvación. Esto es una aberración y esto es una herejía total. Y hay grupos cristianos que esto lo sostienen, ¿verdad? Otros que dicen que Cristo murió para levantar nuestra autoestima y nuestra superación personal. No, ese no fue el propósito de Cristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Punto. No vino para otra cosa más. Hay algunos que dicen esto está terrible. Tenemos que perdonar a Jesús
por habernos desilusionado antes. Hay muchos grupos, hay esta idea en muchos cristianos, hermanos, que dicen, bueno, es que cuando tú le oraste a Jesús por alguna situación difícil que tenías en tu vida y Jesús no te contestó y tú te desilusionaste de Cristo y saliste de la iglesia o te alejaste del Señor porque te desilusionaste porque Jesús no te contestó, tú tienes que perdonar a Jesús. Tienes que perdonar a Jesús por haberte desilusionado antes. Imagínense, hermanos, esta terrible herejía. Imagínense, personalmente yo no la he escuchado de ningún cristiano todavía, esta en particular, las otras sí, pero esta en particular no la he escuchado. Y líbreme el Señor de escuchar a alguien decir eso, porque entonces me va a entrar la ira santa y no sé qué va a suceder. Pero esto no tiene que ver con el Evangelio, esto no tiene que ver con Cristo, esto no tiene que ver con el modelo bíblico y con la sana doctrina que tenemos. Déjenme decirles algo más. Hay dos corrientes, hermanos, infiltradas en el cristianismo y no quisiera detenerme mucho en esto, pero creo que es importante. Hay dos corrientes muy fuertes que se han infiltrado dentro de muchas iglesias cristianas, evangélicas, dentro de nuestros mismos grupos en las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianas, neopentecostales, carismáticas. Se han metido mucho estas dos corrientes de cristianismo. En estos días pasados, tomé algunos hermanos de aquí, de este grupo que estamos estudiando todo esto, y les mandé un video y les pedí que me hicieran una pequeña reseña y que me dieran sus comentarios sobre esto como a manera de ejercicio. Y se dieron cuenta algunos de cómo estaba sucediendo todo esto, ¿verdad? Y miren cómo funciona esto, hermanos. Estas son dos corrientes. La primera es el humanismo en sí mismo, el humanismo religioso. ¿Qué es el humanismo a final de cuentas? La filosofía humanista dentro de las iglesias coloca al hombre y sus deseos como el principal motivo del evangelio, de las escrituras y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, el creador se convierte en esclavo de los deseos del hombre. El humanismo es una corriente filosófica y muchas escuelas de psicología que estudian el humanismo. El humanismo lo que trata es de resaltar las habilidades del ser humano, en pocas palabras, ¿verdad? Es el ser humano por el ser humano mismo y que tú tienes todas las facultades y trata de exaltar el valor, el esfuerzo del ser humano para llegar a ser mejor, para superarse y todo esto. Cuando esta corriente humanista, cuando esta filosofía o esta escuela de psicología humanista entra encubiertamente dentro de la iglesia, se convierte en lo que conocemos como el humanismo religioso. Espero que que me estén captando esto, hermanos. Si hay alguna duda, por favor, pónganmela aquí, porque no quiero dejar dudas. Quiero que todos, por favor, en este momento, concéntrense un poquito, pongan mucha atención, porque es muy importante que todos entendamos esto. No lo estoy diciendo desde un punto de vista crítico para juzgar. Lo estoy diciendo a la luz de la escritura, a la luz del evangelio, para saber cómo podemos detectar una enseñanza de este tipo. ¿Ok? Vamos adelante. ¿Cómo se presenta el humanismo religioso? En todo lo que tiene que ver, hermanos, con mensajes dentro de la iglesia. Ojo, estoy hablando dentro de la iglesia, dentro de un púlpito, dentro de un tiempo, de una asamblea religiosa, de un servicio religioso, donde un ministro de culto usa su tiempo en el púlpito con la Biblia abierta para exponer la palabra de Dios, y en medio de todo eso filtra este tipo de conceptos: la motivación, la superación personal, la autoestima, los logros, las metas, los esfuerzos humanos, usando a Dios como un medio para alcanzar esos logros. Dios no está entre nosotros, Cristo no vino a nosotros
para ayudarnos a lograr nuestros deseos y nuestros anhelos, hermanos. Por favor, esa idea bórrenla de su mente y no dejen que jamás esa perversa idea diabólica entre en nuestras mentes. Cristo no murió en una cruz para venir a darnos a nosotros la satisfacción de cumplir nuestros deseos. Ahorita hablo un poquito más de esto. La otra corriente que se ha infiltrado encubiertamente mucho dentro de las iglesias es una derivación del humanismo religioso que se llama la confesión positiva, ¿verdad? Algunos le llaman parte del positivismo, aunque en la escuela de psicología el positivismo tiene que ver con otras áreas, con otro tipo de estudios hacia la conducta humana. Pero la confesión positiva, hermanos, es derivada del humanismo. Se ha venido infiltrando en la iglesia cristiana evangélica esta falsa doctrina que probablemente sea muy atractiva, pero no necesariamente es del todo bíblica, más bien es antibíblica. Este habla acerca de la importancia sobrenatural de lo que decimos con nuestra boca. Hay versículos que hablan de esto, pero cuando los usamos fuera de contexto se pueden convertir en un arma muy peligrosa. Este hombre llamado Quimby en el siglo XIX, por los 1800, fue que empezó a infiltrar esta doctrina dentro de la iglesia. Pero fue hasta el siglo XX realmente, ya a finales del siglo XX, en los años 70 aproximadamente, donde algunos evangelistas empezaron a tomar estas enseñanzas antiguas y las empezaron a volver a traer a la palestra, la empezaron a volver a predicar, empezaron a hablar acerca de estas doctrinas. Estas doctrinas fueron muy fuertes en los años 70, 80, 90, cuando vino todo el avivamiento neopentecostal. Y les digo porque yo lo viví. Yo fui parte de esos movimientos, yo los veía y a mí me prendían algunas alarmas. No adopté ni me convertí directamente a estos grupos. Yo me mantuve hasta cierto punto neutral y veía todo lo que estaba sucediendo. Y se los confieso, hermanos. Déjenme decírselos. Se los confieso. Yo me sentía a veces extraño porque yo veía que todos los pastores y todos los líderes y todos mis amigos y las grandes iglesias y a donde yo estaba yendo a eventos, todo mundo hablaba de esto y todo mundo era la sensación y todo mundo eran nuevas revelaciones y yo me sentía incómodo. Yo decía, esto pues se ve muy bonito, se oye muy bonito, se ve muy espiritual porque se veía muy espiritual, pero algo dentro de mí me decía, esto no está bien. Y entramos a ese movimiento y vino ese movimiento y muchos a lo mejor de los que están aquí lo llegaron a ver o lo llegaron a escuchar. Por ejemplo, los movimientos de Robert Wagner. Wagner, que fue el que habló mucho sobre la oración, sobre los remas, sobre la palabra y la declaración de la oración. La guerra espiritual era su tema principal de Wagner. Y se escribieron 2 o 3 libros de Wagner, ¿verdad? Sobre la guerra espiritual, donde teníamos que atar demonios y amordazar demonios y amarrar demonios. Y tú tienes el poder de amarrar demonios. Y yo tenía mis dudas con eso, pero en fin, siguió el asunto. Después vinieron otros televangelistas como Oral Roberts y Morris Cerullo y Benny Hinn y esta señora Joyce Meyer y todos ellos, ¿verdad? Con esta ideología de la confesión positiva. Lo que tú confiesas es lo que eres. Y tienes que confesar que eres vencedor y que eres victorioso y que eres un campeón y que tú eres esto y el otro. Y la gente se animaba porque empezaba a confesar y a confesar. Y era una confesadera y una declaradera, ¿verdad? Y la guerra espiritual por otro lado. Y la confesión positiva por otro lado. Y los remas por otro lado. La palabra creativa. Y hermanos, esto se convirtió en un verdadero mercado
cuidado. Y como dice aquí segunda de Pedro, el versículo 3, hubo una venta de mercaderías de todo tipo, hermanos. Libros, cassettes, revistas, congresos, eventos. Alrededor de todas estas ideologías que estaban creciendo, muy atractivas, se usaban, por supuesto, versículos bíblicos. Grandes exponentes de la palabra de Dios estaban envueltos en todo esto. Después vino el movimiento de la visualización con Paul Yonggi Cho en Corea del Sur, ¿verdad? Que decía que tenías que orar y concentrarte y visualizar lo que quieres, hermanos. En la Biblia no se habla de esto. Yo tenía en ese tiempo, estaba empezando mi ministerio, estaba yo tratando de levantar una iglesia. Y créanme que yo tuve una lucha muy fuerte, muy intensa contra todas estas cosas. Algunas las llegué a practicar y traté de envolverme en eso, pero siempre hubo algo, gracias a Dios, que me decía, por aquí no es el camino, este no es el camino, este no es de este lado, tienes que regresar a las sendas normales de la iglesia, ¿verdad? Se hablaba mucho acerca de la prosperidad, acerca de que Dios quería bendecirte, prosperarte. Es parte de Dios. Dios bendijo a Abraham y Dios bendijo a Jacob y mucha gente rica y esto y el otro, y que Nicodemo era rico y José de Arimatea, el que prestó el sepulcro para Jesús, era rico, y que Lázaro y María y Marta eran ricos también, eran amigos de Jesús ricos, y Pablo tuvo muchos amigos ricos entre los griegos y mujeres que tenían dinero. Y bueno, era una situación tan envolvente, hermanos, que llega a ser muy peligrosa. Todavía está muy fuerte, por supuesto, en este tiempo. Todavía sigue muy fuerte todo este movimiento. Visualizar, decretar, pactar, confesar, los remas. Y aquí me pone un hermano Manolo, mi primo, me dice, los pare de sufrir. Esos son los fetichistas. Eso se llaman los fetichistas. Es decir, tienes que tener algo físico en tu mano para poder creer. Los fetichistas, que es toda esta línea del pare de sufrir brasileños, ellos venden las rosas, la rosa de Sarón para las mujeres, la rosa matrimonial, el agua del Jordán, la arena del desierto, te hacen pasar por abajo del manto de la prosperidad y tienes que ir echando dinero. Ahí es lo que se refiere Pedro cuando dice que todos hicieron mercaderías con avaricia para poderse llenar las bolsas de dinero. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con todo este tipo de predicadores y con todo este tipo de cosas. Déjenme decirles esto. En la verdad del Evangelio nos dice, y solamente les voy a decir 3 cosas rapidito de esto para no entretenernos mucho en esto. Dios no envió a Jesucristo a morir en una cruz para satisfacer nuestros deseos humanos, sino para salvarnos del poder, del pecado y de la muerte. Por favor, léanlo con calma, medítenlo. Dios no envió a Jesucristo a morir en una cruz para satisfacer nuestros deseos humanos, sino para salvarnos del poder del pecado y de la muerte. Jamás Jesucristo vino solamente para satisfacer nuestros deseos. No tiene nada que ver con eso la salvación. No tiene que ver nada de eso la sangre de Cristo. Si tú quieres una casa, muy bien, Dios te la puede conceder, claro que sí, por supuesto. Pero ese no es el fin de tu vida. Ese no es tu propósito. Ni eso es para lo que quiere. ¿Para qué quieres la casa? Para ponerla al servicio del Señor. La quieres para servir al Señor. La quieres porque estás sirviendo al Señor. No lo estás haciendo solamente porque quieres usar a Dios para satisfacer un deseo personal. Es una necesidad que tenemos, por supuesto. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado y la muerte. Ese es el motivo principal por el que vino Jesucristo. Segunda cosa, no oramos para que se cumplan nuestros sueños y anhelos, sino para que la voluntad de Dios se haga en nosotros. Deja de visualizar coches y de visualizar casas y de visualizar esto y el otro. Y es que Dios te va a dar específicamente, hermanos. Esto es una doctrina de demonios que se ha infiltrado en la iglesia. Y tú dices, pero es que hay grandes exponentes que hablan de esto. Si tú los quieres escuchar, está bien. No hay ningún problema. La Biblia dice otra cosa.
pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Tenemos que orar para que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, no para que el Señor nos complazca en nuestros caprichos y nuestros sueños y nuestros logros y nuestras metas. Eso no tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. La tercera cosa, hermanos, también, las bendiciones del Señor no son para nuestro propio provecho, sino para extender su reino aquí en la tierra, hasta que Él regrese. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir por añadidura. Lo que necesitas para vivir, dice Jesús, vuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. Deja de estar pidiendo un carro específicamente. Ay, es que yo tengo un sueño de un carro así, así. ¿Para qué lo quieres? Ese sueño que tienes, ¿es tuyo o es de Dios? Si es de Dios, ¿para qué quieres ese carro? ¿Es que te vas de misiones o te vas para acá, o solamente es un capricho que tienes? ¿Tienes necesidad de un automóvil? Por supuesto que sí. ¿Dios te va a ayudar a proveerlo a través de tu trabajo, de tu esfuerzo? Por supuesto que sí. En tus posibilidades está comprar un buen carro, como te gusta, como lo quieres. Cómpratelo, está bien, no hay problema. Pero no trates de que Dios se convierta en el genio de la lámpara para complacer tus deseos. Aquí es donde viene el peligro de toda esta doctrinas que se han estado infiltrando dentro de la iglesia, hermanos. Encontré un artículo muy bueno que déjenme ponérselos aquí en este momento. ¿Dónde lo puedo poner? ¿Dónde están los comentarios? Aquí. Pero yo no. Sí, aquí puedo poner. Ok, déjenme ponerlo ahí. Ahí está el enlace. Si gustan más tardecito, lo pueden ver aquí. Ahí les puse ya el enlace. Evangelioprimitivo.com se llama. Acerca de todo este asunto de declarar y pactar y todo eso. Y van a ver, hermanos, cómo se ha movido el diablo de manera tan sutil en medio de todos estos líderes y en medio de todos estos movimientos. Ahí está toda la historia. Ahorita no lo vean ahorita, no se distraigan ahorita para que terminemos esto y acabando nuestro estudio, si gustan, vayan ahí para que no perdamos el hilo de todo esto. Vamos a la segunda parte, del estudio de hoy, los ejemplos de juicio y de rescate que nos presenta aquí el apóstol Pedro. Tenemos que entender esto, hermanos. La justicia de Dios es retributiva y premiadora, es decir, retributiva porque a cada quien le va a dar la justa retribución que merece. El que hizo mal, le toca mal. El que hizo bien, le toca bien. Y también premiadora, porque también el Señor sabe galardonar a los que le buscan. Y esta es la segunda parte que nos presenta Pedro. Primero nos advierte, cuidado, vienen los falsos maestros. Se están infiltrando. ¿De qué manera? Encubiertamente. Pero si ustedes saben y tienen la fuerza para resistir y tienen la fuerza para poder rechazar todas estas falsas enseñanzas, ustedes van a tener un premio. Fíjense el versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pedro empieza esta parte de su discurso hablando de las potestades superiores, ¿verdad? De los ángeles, de los que se rebelaron en contra de Dios, que se convirtieron en demonios, en las huestes de Satanás, y tuvieron que ser entregados a prisiones de oscuridad. O sea, el juicio de Dios no es un chiste. Tergiversar el evangelio de Jesucristo tiene una consecuencia. A los ángeles no los perdonó y los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios castiga y castigará, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura en Apocalipsis, a los que se oponen permanentemente a su voluntad. Versículo 5. Y si no perdonó tampoco al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. No solamente a las potestades celestiales, después habla acerca de la humanidad.
La humanidad tampoco se salvó, la humanidad tuvo que ser destruida, fue castigada y pone a Noé como pregonero de justicia. Ahora, entendamos bien esto, hermanos, acerca de Noé. Dios juzga y castiga también a la humanidad, ¿verdad? Que no creyeron a la predicación de Noé. Ahora, entendamos cómo funcionó Noé. El llamamiento que Dios le hace a Noé no fue para convertirse en un constructor de barcos. Tampoco lo llamó como administrador de zoológicos. Lo llamó a ser, de acuerdo a lo que dice aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pregonero de justicia. ¿A qué llamó Dios Noé? No lo llamó a construir un barco, no lo llamó a coordinar a los animales, lo llamó a predicar la justicia. Llamó a predicar el juicio de Dios. Llamó a que fuera el pregonero de parte de Dios. Esa fue su misión. El barco, el arca, los animalitos, hermanos, fueron solamente el medio, no el fin. Cuidado, cuidado. Cuando tú leas la Biblia y cuando escuches a estos falsos maestros diciendo es que Abraham era riquísimo y Abraham tenía muchísimo dinero y ganados y tenía esto y el otro, bueno, pregúntate primero, ¿para qué tenía eso? ¿Cuál era el propósito de que Abraham fuera un hombre riquísimo? ¿Cuál era el propósito de que Jacob también tuviera riquezas y antes Isaac también tuvieran esas riquezas? Estaba formando un pueblo. Y había que tener la fuerza para alimentar y para mantener y formar toda una nación, para cumplir el propósito de Dios. No los hizo ricos para envanecerse. Los hizo ricos porque había un propósito. ¿Por qué Jesús tuvo amigos ricos? Porque había un propósito. Cuando él muriera necesitaba que alguien le prestara la tumba nueva, que fue José de Arimatea. ¿Por qué Pablo había hombres, mujeres nobles que tenían dinero, por supuesto, y que apoyaban el ministerio de Pablo? No es que Dios te llamó a ser rico. No es que Dios te llamó a ser prosperado solamente. Dios nos llamó con un propósito específico. Dios no te llamó a construir edificios. Dios no te llamó a tener casas y esto y el otro solamente porque sí. Todo eso tiene un propósito. Nosotros estamos ahorita en un proyecto de construcción del edificio y yo se lo he dicho mucho a los hermanos aquí en Vida Nueva. Este edificio no es el fin por lo que estamos acá. Dios no nos llamó a construir un edificio. Esto es solamente un instrumento que Dios está usando para que podamos nosotros cumplir con el propósito de predicar el evangelio de Jesucristo. Así es que cuidado, hermanos, no es asunto ni de sueños, ni de anhelos, ni de motivación, ni de que se te suba la autoestima. Es asunto de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó tampoco a toda la humanidad en tiempos de Noé, pero también dice más adelantito aquí, miren el versículo 6, que la justicia de Dios retributiva y premiadora también, versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora, si nosotros leemos Génesis, y muchas veces hemos escuchado predicaciones de que Lot, pues así justo que fuera, como que no, ¿verdad? Como que también andaba metido en cosas chuecas. Sin embargo, aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está justificando o está exaltando la justicia de Lot. A pesar de lo que podemos juzgar de su conducta, Dios lo tenía por justo a Lot, que vivía en medio de la maldad. Lo mismo que Jesús dijo de nosotros, ¿se acuerdan? No te pido que los quites del mundo, sino líbralos del mal, porque estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Así es que nosotros, hermanos, estamos en medio de toda esta corrupción espiritual en la que vivimos, pero no somos del mundo y tenemos que estar apartados del mundo. ¿De qué manera? La única manera es entendiendo lo que la Escritura dice para nosotros, lo que Cristo quiere que nosotros entendamos y que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas. Los versículos 9 y 10 nos dan la conclusión de este estudio. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Aquí viene la premiación, la segunda parte. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo en la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian su señorío. ¿A qué se refiere esto? Dios libra a los piadosos, los que han creído en la piedad como el acto de salvación por medio de la sangre de Cristo y que viven conforme a las enseñanzas y la obediencia a Cristo. Piadosos. No piadosos así de que te pongan aquí tu velita y todo esto. Piadosos se refiere a la gente que cree en Jesucristo, que vive de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús y que es obediente a sus mandatos. Dios castiga, por otro lado, a los que andan en la carne, no los que pecan accidentalmente o ocasionalmente, sino los que ya han hecho del pecado su modo de vida, ya es su costumbre, ya es su forma de vivir continuamente y ahí están viviendo todo ese tiempo. Esos son los que el Señor va a castigar de acuerdo aquí a lo que dice el apóstol Pedro. Así es que, hermanos, tenemos un ejemplo muy fuerte cuando el Señor Jesús nos habla y nos advierte, y a cualquiera que me niegue, dice, delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que escucha las falsas doctrinas, el que escucha a los falsos maestros, está negando a Jesucristo. Y a lo mejor alguno dice, es que ¿cómo puedo yo negar a Jesucristo? Yo no estoy negando a Jesucristo. Bueno, si estás escuchando una falsa enseñanza, si estás escuchando un falso maestro, entonces estás negando a Jesucristo. Son ideologías, son pensamientos, hermanos, como les dije al principio, muy sutiles, están en nuestros tiempos, las hermanas de San Diego me estaban platicando de esto. Esto se sigue escuchando todos los días y todos los días vemos en las redes sociales muchos mensajes de este tipo, hermanos, de motivación, de superación personal, miren, Cristo no vino, hermanos. Cristo no vino a levantar nuestra autoestima, Cristo no vino a superarnos a asuntos de motivación, de superación personal. Cristo no vino a eso. Cristo vino a pagar por nuestro pecado y para redimirnos de la maldición de la muerte del pecado. Y para presentarnos justos delante de Dios. Justos. Déjenme decirles algo que no lo quería decir, pero se los voy a decir. Se los voy a decir con todo mi amor, con todo cariño para mis hermanas, para las hermanas, para las damas, porque son las que traen mucho esto todo el tiempo, constantemente. Espero que, bueno, no sé si lo van a tomar a mal o no. Les pido perdón de antemano, pero, si es que alguna se ofende, pero, ese dicho que traen mucho las mujeres constantemente, de que se dicen unas a otras. Tú eres muy bella por fuera y por dentro. Cuidado, cuidado. Si tú eres bella por fuera y por dentro, estás hablando de dos entidades de tu persona. Tu entidad exterior y tu entidad interior o espiritual. Si tú te consideras bella por dentro y por fuera, quiere decir que existen otras posibilidades. Puede ser fea por fuera y bella por dentro. O puede ser bella por fuera y fea por dentro. O puede ser fea por fuera y fea por dentro. Espero que entiendan esta similitud. ¿Ok? No puedes disasociar.
por fuera y por dentro. ¿Por qué? Porque somos una sola entidad. Nosotros ya fuimos perfeccionados en Cristo. Hermanas amadas, ustedes ya fueron perfeccionadas en Cristo. No tienen que estarse motivando y alabándose para tratar de sentirse mejor. ¿Por qué? Porque el mundo te pone un estándar muy alto, el mundo te pone un estándar al que tú quieres igualar, para que sepas que eres bonita, que eres atractiva, y el mundo te pone la trampa y el estándar, ¿verdad? Y tú quieres llegar acá, y cada vez que alguien te dice que eres bonita por fuera, por dentro, bonita por fuera, vas tratando de llegar al estándar del mundo, no de Cristo, no de Cristo. En Cristo no hay fueras por dentro y fueras y bonitos por dentro. En Cristo hay seres humanos, hombres y mujeres, redimidos por la sangre de Cristo, hechos a imagen y semejanza de aquel que los creó perfectos desde el principio de la redención, de la salvación. Punto. Punto. Yo no necesito sentirme bonito o atractivo, yo no necesito sentirme guapo, yo no necesito sentirme nada de eso. ¿Por qué? Porque mi identidad en Cristo me dice que soy un hijo de Dios. Y el ser un hijo de Dios no tiene nada que ver con la apariencia física o con mi estado solamente interno combinado con mi apariencia externa. Espero que me entiendan esto, hermanas, por favor, y hermanos también, porque, bueno, yo no he visto que esto se lo digan a los hombres, por lo general se lo dicen a las mujeres, pero a lo mejor alguien se lo ha dicho a los hombres. Yo tengo un conflicto con eso, y yo lo he escuchado, y les soy honesto, yo lo vine a escuchar aquí a la ciudad de South Bend hace 8 años que llegué. Yo jamás había escuchado ese concepto. Y cada vez que lo escucho, y cada vez que veo que se lo dicen, y cada vez que lo veo, porque hasta en congresos y en eventos se ha mencionado esta expresión, yo tengo una pequeña conflicto interno cuando todo esto, yo he estado orando mucho al Señor, y créanme que para decirles esto, lo tenía yo en otra diapositiva y la borré, no la quería, pero ahorita al final sentí del Señor compartírselas. Perdón, hermanos, no quiero que nadie se sienta mal, no quiero, hermanas, por favor, que sientan que las estoy molestando, pero es algo que no tiene lógica, esa expresión. Yo no le encuentro un respaldo teológico, un respaldo bíblico. Yo le encuentro un respaldo que tiene que ver más con motivación, que tiene que ver más con un asunto de autoestima, de autovaloración. No le veo un sentido bíblico, no veo cómo la obra de Cristo, la obra de redención de Cristo se manifiesta a través de esta expresión, que eres bonita por fuera y eres bonita por dentro. Y como les digo, si estás en ese rango, entonces hay la posibilidad de que existan otro tipo de combinaciones. Entonces tendríamos que empezar a jugar con esas combinaciones. Fea por fuera, bonita por dentro, bonita por fuera, fea por dentro, fea de afuera y de adentro, bonita y la Biblia no nos habla de esa disasociación de cuerpo, de aspecto físico y de aspecto interior, hermanos. Nos habla acerca de unidad, nos habla acerca de que somos una identidad en Cristo y como hijos de Dios somos hechos a la imagen de Dios. Punto. Punto. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, de acuerdo a Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros hemos sido hechos conforme a esa naturaleza divina. Así es que somos hijos de Dios, punto. Si soy bonito, agraciado por fuera, no me importa cómo soy por fuera. A mí lo que me importa es que este cuerpo exterior que se está desgastando por lógica, por el paso natural del tiempo y se está desgastando, mi ser interior se está renovando también. Y un día este cuerpo será transformado. Pero hasta entonces no tengo yo que estar batallando ni tampoco tengo que estarme preocupando de
de que la gente me diga o que la gente me perciba de esa manera. No estoy diciendo que no se arreglen, ni que se cuiden, ni que tenemos que ser descuidados con nuestro cuerpo. Por supuesto que no. Por favor, yo espero que entiendan con madurez esto que les estoy compartiendo. Es una idea mía. Si alguien lo quiere seguir practicando, sí, está bien. Yo no tengo ningún problema. Solamente les digo que a mí, bíblicamente, doctrinalmente, teológicamente, no me hace sentido esa expresión. No le encuentro sentido. Lo veo más hacia el lado del humanismo, hacia el humanismo religioso, que habla acerca de los esfuerzos del ser humano por ser mejor, o del positivismo o del decir, del hablar positivo, que habla acerca de la superación, de la autoestima, de esto, del otro. En fin, cada quien tómelo como lo quiera tomar. Se los comparto, se los digo. Si no me quieren hacer caso, está bien, sigan creyendo lo que es. Pero a mí ese tipo de expresiones, no nada más esa, muchas más, no me hacen sentido. Cada vez que ustedes escuchen, hermanos, y con esto termino, cada vez que ustedes escuchen este tipo de frases, que están muy frecuentes y son muy socorridas en las redes sociales, disciernan, analicen a la luz de la escritura. A ver, esto que está diciendo este hermano, esto que está diciendo esta hermana, esto que puso esta persona aquí, ¿tiene sentido bíblico? ¿Tiene un sentido correcto doctrinal? ¿Tiene un sentido teológico? ¿Cumple con el propósito de Dios para mi vida? ¿O simplemente es una idea humanista que trata de exaltar el logro del ser humano? ¿O es solamente algo de la corriente del hablar positivo, que solamente es para hacerme sentir bien, para hacerme mejorar, para tratar de cumplir mis sueños, mis anhelos? O sea, aprendamos, hermanos, y yo creo que este es el mensaje de Pedro en esta sección del capítulo 2 de la segunda carta. Aprendamos a discernir, aprendamos a leer entre líneas en dónde puede estar oculto, dónde puede ocultarse un espíritu de engaño. Y es muy fácil caer en esos espíritus de engaño. Yo les dije en los años 80, 90, yo mismo caí en algunos de esos. Gracias a Dios el Espíritu Santo me redarguía, y de pronto yo decía que hay algo que no está bien, algo que no está bien, y gracias a varios maestros también que me ayudaron a entender todo esto y que pude librarme del error. Pero muchas veces caemos en el error y ni cuenta nos damos, ni cuenta sabemos de lo que estamos diciendo. Así es que, hermanos, todo lo que veamos, todo lo que vayamos a compartir, sobre todo en las redes sociales, y lo que hablamos, por supuesto, en la iglesia y compartimos entre cristianos, analicemos. Hay que discernir de dónde viene esto, cómo viene. Hay un sustento bíblico para esto, hay un sustento doctrinal. Ahorita está muy fuerte el asunto de Israel y todo eso, y que las profecías, y a veces hay gente que pone, se está cumpliendo las profecías aquí porque fulano y fulano hicieron esto y el otro. Yo le pongo ahí, ¿qué profecías? ¿Me puedes decir qué profecías son las que se están cumpliendo? Y la gente muchas veces ni siquiera sabe de qué están hablando, ni siquiera saben de lo que están diciendo. Y a veces han puesto, sí, la profecía número tal. Le dije, ¿sabes que esa profecía se cumplió en el año 400 antes de Cristo, cuando los persas invadieron Jerusalén? Eso no tiene que ver con ahorita, ¿eh? Esa profecía ya se cumplió 400 años antes de Cristo. Y cositas así. Tenemos que ser muy cuidadosos y muy precavidos hacia los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Ay, pero es que lo dijo San Fulanito de tal. Pues se equivocó el hermano. Es que lo dijo San Fulanita de tal, Santa Fulanita, y esta hermana, uy, esta tiene millones de seguidores y ella libros, y... pero está diciendo algo que no concuerda con la doctrina bíblica. No me importa quién es.
No me importa quién es. Y mucha gente, a mí me han atacado mucho y me han criticado y me cae de todo. Yo ya casi no pongo ahorita ya cosas así porque me cae de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cubre con los requisitos bíblicos. Tenemos que ser sabios, hermanos, discernir. Y vale más que pequemos de precavidos que de excesos y caigamos en errores doctrinales. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos, mucho. Gracias. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor nuestras vidas. Estos tiempos que son tiempos peligrosos, por supuesto, la gente quiere oír, quiere conocer, quiere saber y quiere satisfacer sus propias necesidades. El Evangelio no está en promoción. El Evangelio no está en oferta, no está en especial y no hace descuento. El Evangelio sigue siendo el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. El Evangelio no fue escrito ni fue vivido por los primeros cristianos para satisfacer nuestros anhelos y deseos. El Evangelio se escribió para cumplir la palabra de Dios, para cumplir el propósito de Dios, para que el Evangelio de Jesucristo se establezca en la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el propósito del Evangelio. Nada más. Nada más. Y cuando oramos y cuando pedimos, oramos y pedimos para que el Señor nos ayude a extender su reino sobre este mundo. Ese es el propósito del Evangelio, hermanos. De ahí no nos hagamos, por favor, ni para la derecha ni para la izquierda.